Buenas tardes con todos, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra edición 26ª de nuestro Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo, Visión 2021, que lleva el título de Empresas Inteligentes, Revolución e Innovación Digital. Esta tarde contamos con la participación de Paola Parra Chávez, con su conferencia UX UI, Transforming the Digital Experience of Our Clients. Paola es diseñadora de experiencias de usuario senior con experiencia en metodologías de innovación, enfocada al resultado con capacidad para hacer productos y servicios a medida del usuario, transformando necesidades en soluciones por medio de wireframes, prototipos y diseños de interfaces. Comunicamos a todos los asistentes que esta conferencia tiene la duración de 1 hora, son 50 minutos de exposición y dejamos los últimos 10 minutos para sus preguntas por el chat. Muchas gracias. Paola, bienvenida. Muchas gracias, Wally. Bueno, mucho gusto. Muy contenta de estar aquí pues compartiendo con ustedes. Como les decía ahorita, Wally, pues mi nombre es Paola Parra Chávez, me encuentro en la ciudad de Cali, Colombia. Y les vamos a compartir un poco de lo que nosotros hacemos dentro de Encora en todo lo que tiene que ver con los productos digitales enfocados en el diseño de experiencias, en el diseño de interfaces. Les voy a compartir un momento mi pantalla para irles mostrando pues todo acerca de este tema. ¿Me puede confirmar por favor alguien si ya la está viendo? Sí, Paola, sí. Listo, perfecto. Entonces, empezando por el nombre, el tema de transformando la experiencia digital de nuestros clientes se da mucho inicialmente porque los clientes vienen a nosotros a veces pues con unas ideas que digamos están muy enfocadas a su modelo de negocio. Nosotros lo que hacemos como diseñadores y como especialistas en productos digitales es tratar de entender todas esas necesidades que tienen y convertirlas en una solución digital, identificando todos los puntos necesarios que tienen que ver tanto de ellos como negocio, como también de los clientes que tienen ellos como empresa. Entonces, para iniciar, pues les quería presentar un poco la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a manejar 5 temas en específico. Estos 5 temas son los que usualmente nosotros como diseñadores de experiencia y diseñadores de interfaces llevamos a cabo a medida de un proceso iterativo de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un producto digital, en los cuales está la parte de investigación como user research, está la parte de benchmarking como estudio como tal de los competidores dentro del mercado, Information Architecture, que va más que todo lo que tiene que ver con la construcción o como la base de ese producto digital, Usability Testing, que son cada una de las pruebas que nosotros como diseñadores desarrollamos con los usuarios finales para poder evaluar si realmente estamos construyendo una solución viable y que va a ser posiblemente exitosa. Y finalmente el High Fidelity, que viene siendo el resultado final que nosotros trabajamos por medio del diseño de las pantallas, que son consumidas después por los desarrolladores. Listo, pues como parte de lo que es mi background, en este momento yo soy diseñadora UX UI. Nosotros nos dedicamos a evaluar todo lo que tiene que ver con la experiencia de usabilidad que se tiene por medio de un producto digital, pero adicionalmente nosotros también tenemos la capacidad de construir como tal las pantallas a nivel de diseño con diferentes buenas prácticas, metodologías que manejamos a través del software que nosotros tenemos dispuesto dentro de la compañía y también de diferentes herramientas que llevamos a cabo por medio del proceso. Bueno, primero para contarles un poquito acerca de Encora, digamos que somos una empresa que estamos a nivel global. Ya en estos momentos contamos con más de 40.000 Encorias, 4.000, perdón, Encorias alrededor del mundo. Estamos ubicados en diferentes países. Tenemos compañeros en países como México, como Colombia, Bolivia, Perú, Costa Rica, en India, en muchos países, y adicionalmente también contamos con la presencia de clientes en todos estos países que les acabamos de nombrar. Somos una industria especializada, enfocada 100% en la transformación de la experiencia digital y todo lo que tiene que ver con el engagement, que es como tal, digamos que la lealtad que tienen los usuarios dentro de las plataformas digitales. Y también somos socios estratégicos de empresas líderes en tecnología y también del mercado financiero.
Listo, entonces para adentrarnos un poco más ya el tema de lo que tiene que ver con todo el diseño UX UI, empezamos por uno de los temas más importantes y es la parte de investigación, User Research o rompiendo paradigmas. ¿Por qué nosotros lo identificamos como rompiendo paradigmas? Porque muchas veces de acuerdo a las industrias con las cuales vienen nuestros clientes, encontramos diferentes tipos de necesidades y muchas veces vienen a nosotros con diferentes tipos de soluciones, entre comillas. Muchas veces nosotros como usuarios finales llegamos a pensar que, digamos que lo que puede servir para nuestro negocio, nuestra empresa, puede ser una aplicación móvil o sinceramente yo quiero que sea una landing page o veo que es mucho más viable que sea una website. Pero como tal, nosotros como diseñadores de experiencias tratamos de romper todos esos paradigmas en los cuales muchas veces creemos que es una cosa y que tal vez no puede ser la otra o que tal vez es mucho más viable un camino que el otro. Lo que nosotros tratamos de realizar por medio de este proceso de research es conocer las necesidades que tiene el usuario final, quién es que va a utilizar este producto digital o esta solución digital, tratando de entender cuál es su perfil, cuál es su contexto y cómo se desarrolla ese proceso que muchas veces hoy en día se está viviendo análogamente. Uno de los casos más puntuales que hemos vivido, tanto en el proceso antes de que llegara el COVID y mucho más ahora después de que pasamos pues esta situación a nivel mundial, es la experiencia que tienen los usuarios, por ejemplo, dentro de las oficinas de los bancos. Muchas veces tradicionalmente se utilizaba pues que todas las personas iban, realizaban una fila dentro del banco, los atendía un asesor y finalmente pues podían llegar al, digamos que al objetivo o cumplir la tarea que ellos querían realizar. Cuando fueron cambiando los tiempos, muchos de nosotros vimos la necesidad de que este tipo de situaciones o experiencias cambiaran. Ya queríamos comunicarnos por medio de un teléfono, queríamos utilizar el celular, cuando llegaron las redes sociales queríamos podernos contactar por medio del celular y finalmente cuando llegó la pandemia pues nos dimos cuenta que desafortunadamente no podíamos tener ese contacto persona a persona y necesitábamos otro tipo de soluciones. Es ahí donde nosotros como diseñadores de experiencia logramos identificar cuáles son las necesidades puntuales que tienen los usuarios y finalmente transformar esa experiencia persona a persona que tenían anteriormente a un producto digital. Esto sin perder todo, digamos, el sentimiento de contacto que pueda tener la persona. Nosotros como tal no desarrollamos productos en los cuales digamos, vamos a poner un robot con las mismas cosas que le hacían las mismas cosas que le decían las personas al momento de que, por ejemplo, una persona solicitaba una tarjeta de crédito o algo por el estilo. Nosotros tratamos de entender mucho más allá cuál es la necesidad que tiene su usuario y finalmente lograrle comunicar a nuestros clientes esas necesidades para que ellos puedan entender cuál podría ser la mejor solución. Aquí algo muy importante es que nosotros tenemos que siempre recordar que se está basando en la realidad de los usuarios para los cuales nosotros estamos realizando este producto digital y no nosotros, porque a pesar de que tenemos experiencias muy parecidas a ellos en diferentes contextos, son ellos los que están haciendo uso de nuestro servicio, nuestro producto y eso no se nos puede nunca olvidar. De ahí pasamos a mostrarles a ustedes cuáles son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos. Unas de ellas son los mapas de empatía y unas muy importantes son los user persona. Estas herramientas a nosotros nos permiten identificar diferentes puntos que tienen los usuarios al momento de nosotros realizar un focus group o una entrevista o tal vez un estudio de campo. Nosotros podemos identificar qué es lo que la persona está pensando o está sintiendo, no necesariamente haciéndole preguntas muy puntuales, sino también tratando de analizar cómo se está moviendo esa persona en el contexto real en el cual está viviendo. También qué escucha, qué son las cosas que ha conocido de otros competidores, que ha conocido de otras industrias, que ha escuchado que hay en otros países, que le gustarían a ellos tener, qué está viendo, qué encuentra por internet, qué encuentra dentro de diferentes páginas, qué encuentra en las experiencias que vive a nivel personal en diferentes campos y también qué dice y qué hace. Finalmente nosotros podemos encontrar dentro de un negocio diferentes tipos de perfiles y es ahí donde vienen ya a convertirse toda esta información que vemos a la izquierda lo que es un user persona. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de realizar es que con las entrevistas que hagamos y la investigación que hagamos podamos identificar unos estándares. Estos estándares llevan a que si nosotros tenemos, digamos, un universo de personas y podemos encontrar esos pain points o los puntos específicos en los cuales estas personas pueden ser similares a otras, nosotros podemos construir unas categorías de personas. Con estas categorías de personas podemos saber que ese producto digital va a estar enfocado a alguna de esas personas o finalmente tratar de hacer un producto que sea transversal y que pueda cubrir la mayor cantidad de necesidades para todo ese grupo de personas que tengamos.
Consiguiente, nos vamos a lo que son nuestros vecinos. Nosotros, digamos que a nivel técnico manejamos una terminología que se llama benchmarking y para los que de pronto lo han escuchado, esto también se maneja a nivel de marketing y es ir a ver de pronto qué tienen las personas o las empresas o digamos que todo el contexto que tiene que ver con la industria que estemos trabajando. Somos muy conscientes de que todos nosotros como personas y como usuarios tenemos una curva de aprendizaje en todas las tareas que realizamos, tanto análogas como lo que realizamos en un producto digital. Es por eso que nosotros siempre vamos a buscar a las buenas prácticas que tienen aplicaciones como lo son Google, Facebook, WhatsApp, que son de un consumo masivo y como tal esos comportamientos se hacen muy del día a día y son los que finalmente al nosotros replicarlos en nuestras plataformas nos permite que sea una experiencia mucho más agradable e intuitiva para los usuarios. Pero también nosotros nos vamos a lo que está dentro de la industria. Si nosotros estamos realizando una aplicación bancaria o estamos haciendo un portal bancario, nosotros tenemos que entender qué es lo que están haciendo los otros bancos. Primeramente, a nivel cultural debemos de entender qué es lo que están haciendo en la región en la cual nosotros nos estamos desarrollando, porque claramente a nivel de educación y a nivel cultural podemos ser diferentes en Latinoamérica, América o en Europa, pero también es muy importante tratar de entender los diferentes comportamientos de los componentes que hay como tal en las aplicaciones, porque muchas veces en otros países se han realizado estudios que son, digamos, mucho más exitosos para estos comportamientos a nivel de humano-computador y finalmente eso permite que la experiencia sea mucho más intuitiva. Al igual que nosotros estamos viendo las cosas que son positivas o buenas prácticas, también es importante ver las cosas que no están funcionando. Empresas grandes como lo son Google o Facebook suelen como tal realizar pilotos controlados en los cuales implementan componentes que estudian por un tiempo en específico, ponen un mes, 2 meses, 3 meses, ven si realmente los usuarios lo están entendiendo, si lo utilizan, si son exitosos y finalmente deciden dejarlos dentro de su interfaz o finalmente deciden quitarlos. Estas son cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta porque cualquier mala decisión que tomemos puede llegar a afectar la experiencia del usuario y pues finalmente no lograr un engagement como nosotros esperamos. Para este tipo de cosas nosotros utilizamos unos análisis que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Usualmente cuando son cualitativos tratamos de enfocarnos en todo el look and feel que tiene como tal la plataforma y adicionalmente cómo están siendo la distribución de esos componentes o cómo son las animaciones que tienen esos componentes para lograr un comportamiento diferente. Con esto nosotros tratamos de hacer como un research en el cual podamos mostrar a nuestros clientes que estas son las plataformas con las cuales ellos pueden estar compitiendo y cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta y cuáles son las que definitivamente debemos de mejorar. Por otro lado, tenemos un análisis cuantitativo en el cual nosotros podemos empezar a hacer, digamos que ya un acercamiento a tomar decisiones, saber cuáles son los componentes, comportamientos, diferentes features que tienen las plataformas y decir que realmente estos son los que más pueden utilizar nuestros usuarios. Nosotros siempre en estas dos partes que les he hablado tratamos de hacer un mix o digamos que un cruce de información en el cual nosotros podamos saber qué es lo que tienen, qué es lo que quieren, perdón, nuestros usuarios y qué es lo que tiene la industria en estos momentos para que finalmente podamos salir con los features y componentes que son los que ellos más están esperando. Consiguiente, tenemos una de las partes más importantes que es la arquitectura de información. Nosotros siempre tratamos de hacer una analogía con este punto y es algo como cuando se construyen los planos de una casa, de un edificio, en el cual nosotros podemos observar cuál va a ser la base de todo lo que nosotros estamos construyendo. Asimismo, como se maneja en la industria, digamos que de la construcción, lo manejamos nosotros a nivel de producto digital. Y este artefacto es muy importante porque usualmente no nos sirve solamente a nosotros como diseñadores o digamos que a nosotros dentro del equipo que viene siendo el Scrum Master, Product Owner o los stakeholders para tomar decisiones, sino que también le sirve mucho al equipo de desarrollo o al arquitecto de software. Esto para saber cuáles van a ser las conexiones a los servicios que ellos van a tener en cuenta de acuerdo a lo que nosotros vamos a mostrar a nivel de front. Nosotros como diseñadores de experiencia no solamente podemos estar pensando en que la pantalla va a ser bonita, en que va a ser moderna, actualizada, sino que también tenemos que pensar que a nivel de back va a funcionar, porque no nos serviría de nada mostrar una pantalla completamente moderna, pero que finalmente no le respondiera al usuario con lo que quiere realizar. Es por eso que nosotros tratamos de cubrir dentro de esta arquitectura todo el flujo de navegación que va a tener el usuario dentro de la plataforma y adicionalmente cuál es el contenido que va a tener dentro de esa plataforma.
Después de nosotros tener este artefacto y discutirlo con todo el equipo integral como tal, interdisciplinar que tenemos dentro de la empresa o para el proyecto, nosotros tomamos decisiones para saber cuáles son los servicios que se van a conectar con cada una de esas secciones y de dónde nosotros vamos a consumir el contenido que vamos a tener dentro de la plataforma. Este es uno de los ejemplos que nosotros tenemos de los cuales hemos realizado. Nosotros tratamos de hacer, digamos que una identificación de las secciones principales, es decir, tratar de mostrar paso a paso todo el flujo que va a tener el usuario. Por lo tanto, identificamos que, por ejemplo, una persona puede llegar en primera instancia a un login, después puede pasar a un dashboard en el cual va a visualizar toda la información que va a tener la aplicación en general, pero en ese mismo dashboard va a tener diferentes acciones o diferentes secciones a las cuales va a poder acceder. De ahí es donde nosotros tratamos de identificar esos como call to action que va a tener dentro de la plataforma y por medio de algunos otros, digamos que diseños dentro de lo que es la arquitectura, nosotros tratamos de comunicar que van a ser contenido o que van a ser información que el usuario va a poder consumir, pero con el cual no va a poder interactuar. Listo, finalmente cuando ya nosotros, digamos que pasamos de entender qué es lo que quiere el usuario, entender qué es lo que quiere la industria, y como tal hacer una definición para todo el equipo y poder, digamos que aterrizar todas las ideas que nosotros tenemos, llegamos a un punto que es usability testing y aquí nosotros tenemos, digamos que dividido en dos partes. Tenemos pruebas de usabilidad que son de baja fidelidad y tenemos pruebas de usabilidad que son de alta fidelidad. ¿Con qué fin nosotros hacemos este tipo de pruebas? Con el fin de poder tener, digamos que un feedback temprano y evitar reprocesos dentro del proyecto en el que nosotros nos estemos moviendo. Usualmente lo que primero nosotros realizamos después de hacer la arquitectura de información son los wireframes. Los wireframes son tipos de pantallas como las que ustedes están viendo acá al lado derecho, que vienen como tal en blanco y negro y tratamos de hacer una comunicación muy cercana a lo que finalmente nosotros vamos a ver en pantalla. Digamos que este diseño de pantallas no nos lleva a nosotros una cantidad de tiempo muy grande como lo puede llevar a hacer un diseño de pantalla que ya tenga colores, títulos definidos, contenido definido, pero como tal sí logramos como estructurar cómo va a ser esa navegación o cómo es ese acercamiento a lo que puede ser una pantalla real. Usualmente lo que tratamos de hacer es utilizar componentes básicos y después de que hacemos esta construcción de esta pantalla nos vamos a un prototipo de baja fidelidad. Este prototipo de baja fidelidad lo que suele, digamos que contar dentro de la pantalla son las interacciones principales. Las interacciones principales viene siendo la navegación entre pantalla, pasar de una pantalla a otra, de pronto ver el comportamiento de algunos componentes que son principales dentro de la pantalla. Y cuando ya tenemos este prototipo, nos vamos a una entrevista como tal con un usuario donde tenemos una prueba controlada. En esta prueba controlada nosotros buscamos obtener la mayor cantidad de información de los usuarios a medida de la experiencia que pueden vivir por esa plataforma. De ahí nosotros identificamos cosas como que puede que no entiendan algún título, como que realmente una barra de navegación no está siendo tan intuitiva como nosotros la estamos pensando, o que tal vez estamos utilizando la iconografía que no es la apropiada pues para poder llegar a una buena comunicación y nos traemos todo este feedback como tal acá al trabajo del equipo. Es ahí donde tenemos una comunicación con el negocio, mostramos cuáles fueron los resultados, pero al mismo tiempo también mostramos las recomendaciones que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos un primer acercamiento a lo que podría ser finalmente nuestra plataforma. Usualmente antes de la pandemia, nosotros solíamos hacer estas pruebas de usabilidad presenciales. Claramente nosotros como diseñadores, y siempre hablamos del tema de que tenemos como una capacidad parecida a la que tienen los psicólogos para nosotros poder leer ese lenguaje no verbal que tienen las personas. Al momento de estar interactuando con un celular o estar como tal navegando por medio de un mouse dentro de una plataforma web, nosotros podemos identificar que hay diferentes comportamientos de las personas con los cuales podemos saber si realmente están entendiendo lo que nosotros queremos comunicar o si están teniendo alguna dificultad. Expresiones como cuando las personas hacen las manos así, o se quedan mirando para un lado, o se quedan pensando, hunden todas las opciones que encuentran en la pantalla, nos hace a nosotros como tal identificar que hay algo que no estamos haciendo bien. Hoy en día, después de la pandemia, nos tocó, digamos que movernos a un mundo totalmente digital en el cual utilizamos herramientas como lo son las llamadas de Teams, las videollamadas de Zoom, algunas otras plataformas como son Maze, en la cual nos permiten a nosotros identificar por medio de mapas de calor
dónde son los lugares específicos donde el usuario más se está moviendo. Es decir, que si tenemos el mouse y la persona pasó más que todo el mouse por este lado, pero realmente no tuvo ninguna interacción, nosotros vamos a poder identificar por medio de esos mapas de calor que efectivamente muchas de las personas a las cuales hicimos las pruebas se fueron a este lado, pero realmente no tuvieron ninguna interacción. Es allí donde nosotros también podemos tener la oportunidad de tomar decisiones y finalmente ir con resultados, digamos que fructíferos para el cliente, que pueda ayudarle a entender mucho más lo que nosotros estamos realizando. Después de como tal pasar este proceso de pruebas y tener un acercamiento ya mucho más a nivel de diseño, porque estamos mostrando pantallas, nos vamos a lo que es el High Fidelity, que es el resultado final. Hoy en día nosotros manejamos una metodología que lleva por nombre Atomic Design, y como su nombre lo dice, digamos que se divide en diferentes partes, de la más pequeña a la más grande, de los átomos a las moléculas, a los organismos y a lo que ya puede ser como tal, digamos que todo un template para utilizar, y logramos construir un diseño que pueda ser optimizado como tal, tanto para desarrollo como para nosotros como diseñadores en el proyecto. Lo que hacemos es empezar a construir las partes más pequeñas, como lo son los colores, los iconos, las fuentes que vamos a utilizar dentro de la plataforma. Y después de haber construido esas partes más pequeñas, empezamos a construir unas moléculas y unos organismos que viene siendo la combinación de todos esos átomos pequeños que tenemos. Es ahí donde nosotros creamos, por ejemplo, un menú hamburguesa, y dentro del menú hamburguesa podemos encontrar labels con ese mismo tipo de fuente que ya creamos anteriormente, con los colores que registramos anteriormente y con los iconos que también hemos identificado para esa plataforma. ¿Esto a qué nos ayuda? Que finalmente, cuando tenemos ya todas las pantallas construidas, pero resulta que de pronto la marca dijo, por algo de negocio nosotros necesitamos cambiar un color, no vamos a tener que ir a cada pantalla a cambiar los botones que hemos realizado con anticipación. Lo que vamos es que nos vamos a una librería en específico, hacemos el cambio de color para ese átomo pequeño, esa molécula que habíamos creado como ese botón, y finalmente vamos a ver reflejado ese cambio en todas las pantallas. Esto como tal, lo que nosotros llegamos a crear, en principio es un UI kit, que son un kit de componentes que podemos utilizar en las pantallas, y finalmente algo que de pronto ustedes también han escuchado, que son los Design System. Los Design System como tal son, digamos que herramientas o librerías mucho más robustas, que ya no solamente cuentan con la participación de componentes, moléculas o estos átomos que realizamos, sino que también tienen definiciones de marca. Esas definiciones de marca pueden ser cuál es la comunicación del color, cuál es el tono que tenemos que utilizar para hacer cualquier tipo de copy, y también cuáles vienen siendo como los comportamientos que van a tener estos componentes dentro de una plataforma. Usualmente cuando manejamos temas de agilismo, lo que tratamos de hacer con nuestros clientes es, bueno, vamos a salir primero con un MVP en el cual vamos a evaluar con los usuarios si finalmente es lo que ellos están esperando de esa experiencia digital, y finalmente vamos a empezar a crear ese design system para que pueda ser una aplicación mucho más robusta, estructurada, y que finalmente pueda ser optimizada pues para el uso que ellos le vayan a dar, sea con nosotros como diseñadores, como cuando venga otro diseñador a hacer uso de estas herramientas, pues efectivamente se le haga muchísimo más fácil poder hacer como la administración de esos recursos de diseño. Aquí tenemos algunos ejemplos de los resultados finales. Como les mostraba ahorita, esta pantalla anteriormente estaba solamente en grises. En este momento ya hicimos como un uso de los colores de la marca que ellos tienen, dejarla de manera que sea muy limpia. Realmente en las aplicaciones que utilizamos hoy en día, tratamos de que la comunicación sea muy enfocada al punto que el usuario está esperando, sin necesidad de utilizar muchos colores, sin necesidad de utilizar una diferencia de tamaños en fuente muy grande. Igualmente, nosotros dentro de la empresa contamos con diferentes dispositivos que nos permiten a nosotros evaluar si realmente eso va a ser usable. Digamos que nosotros, cuando construimos las pantallas, podemos estar viendo una letra gigante, pero cuando pasamos a probarla en una tablet o en un celular, nos damos cuenta pues que finalmente si va a ser posible leerla o si realmente no lo estamos haciendo bien, basándonos claramente en las buenas prácticas y en los estándares que digamos que ya librerías como lo son Google Material, o como lo tienen enfocados en muchos design systems, nosotros podemos basarnos para poder construir una solución que sea pues realmente exitosa. Dentro de Cora tenemos un proceso de diseño en el cual nosotros tratamos de llevar a cabo, digamos que en un end-to-end. Sin embargo, muchas veces los usuarios o los clientes más que todo llegan con necesidades muy puntuales.
Hay clientes que nos piden a nosotros rediseño de plataformas, hay otros clientes que nos dicen, solamente tengo esta idea de negocio y necesito estructurarla dentro de un producto digital. Usualmente cuando vienen con esta segunda opción, que es venir desde cero, nosotros empezamos entendiendo el problema con el cliente, pasamos por la identificación de entender cuál es ese usuario y negocio, que es lo que les mostraba en principio como los user persona. Hacemos actividades como lo son workshops o digamos que lluvias de ideas con la misma parte del negocio para poder hacer definiciones y tomar decisiones. Finalmente llegamos a la parte del wireframe, donde nosotros ya como diseñadores, de acuerdo a esas definiciones, mostramos los resultados que ya vienen siendo más enfocados a diseño. Les damos, digamos que vida por medio del prototipado, porque ya con ellos podemos interactuar. Nos vamos al testing para poder saber si realmente lo que estamos haciendo le va a funcionar al usuario. Y cuando ya tenemos toda esta parte inicial de definiciones, pasamos a lo que es un Design System, un UI Kit, y con él construimos como tal las pantallas finales que nosotros vamos a utilizar. Por medio de la metodología que les comenté ahorita de Atomic Design, nosotros también facilitamos mucho el tema a los desarrolladores. Y esto porque plataformas como Figma o Sketch en estos momentos, digamos que le pueden dar información a nivel de codificación a los desarrolladores para saber efectivamente qué es lo que tienen que manejar a nivel de CSS o JavaScript, de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando como tal enfocado full a diseño. Cuando nosotros manejamos el padding, los espaciados, los tamaños, en la plataforma o el software como tal, la información supremamente verificada al desarrollador para que finalmente pueda construir una excelente experiencia y que lo que nosotros construimos en pantallas se vea realmente igual en el ambiente de desarrollo. Dentro de todo este, digamos que este universo, ¿quiénes son los que hacen posible todo este proceso? Nosotros principalmente como UX UI estamos en el centro de interacción de muchas partes del proyecto. Cuando son proyectos ágiles, tenemos comunicación constante con todas estas partes de los proyectos. Sin embargo, nosotros como medio de la calidad del servicio que ofrecemos dentro de Encora, también tratamos de que si la empresa tiene su propio equipo de desarrollo, pues nosotros podamos tener también una comunicación constante con ellos y les podamos dar explicaciones de por qué estamos haciendo las cosas, cómo esperamos que sean los comportamientos de sus componentes. También somos, digamos que, embajadores como tal de todo lo que tiene que ver con la innovación y el diseño. Y es por eso que no nos gusta como diseñadores pasar simplemente un diseño a desarrollo y decirles, necesitamos que lo haga tal cual como se lo estamos mostrando. Lo que nos gusta es explicarles por qué nosotros estamos haciendo ese diseño, cuáles son los usuarios a los que nosotros nos estamos enfocando. Finalmente, cuando todo un equipo, digamos que una célula digital puede lograr entender el por qué nosotros estamos desarrollando estos productos, a quién se lo estamos haciendo, cómo sería exitoso, es que finalmente nosotros podemos lograr, digamos que una comunicación muy integral, a pesar de ser roles que son completamente diferentes, pero pues que al tener, digamos que ese cross functionality dentro del equipo, pues finalmente nosotros logramos un proyecto muchísimo mejor. Tenemos constante comunicación con el equipo de desarrollo, somos, digamos que los mejores amigos de los Scrum Master y los Project Manager o los Product Owner, porque estamos siempre del lado de ellos entendiendo el negocio, qué es lo que nos quiere comunicar, cuáles son las métricas que quiere evaluar como tal el negocio para poder, digamos que llegar a ser exitoso con ese producto digital. Pero también somos súper mejores amigos de los usuarios finales. En ese mismo sentido de que somos embajadores como tal de lo que tiene que ver con la innovación y el diseño, somos embajadores en todo lo que tiene que ver con Human Centered Design. Y es decir, nosotros estamos construyendo esta plataforma para que finalmente el usuario final, quien es que la va a utilizar, pues se sienta conforme, se sienta feliz, sienta que es completamente fácil entenderle que puede lograr esos objetivos, porque asimismo cuando el usuario final pues esté realizando estas tareas sin ningún problema, es que el equipo como tal de negocio va a sentir que realmente estamos logrando un proyecto exitoso. Bueno, y con esto termino como tal, pues la charla. Como les comentaba, nosotros dentro de Encora tenemos, digamos que una infinidad de perfiles y siempre lo que tratamos a nivel de la primera interacción que tenemos con el cliente es entender muy bien cuál es su necesidad y cuál podría llegar a ser la necesidad de sus clientes o de los clientes que le van a ofrecer este producto digital. Es ahí donde nosotros ya logramos como tal establecer un equipo de trabajo que nos logre como tal a nosotros construir ese producto digital tanto a nivel de desarrollo, de arquitectura de software. Si necesitamos data, también tenemos especialistas en el tema. Si vamos a manejar un tema de Agile, pues que tengamos un Scrum Master, un Business Analyst, el cual nos pueda como tal mostrar cuál es el mejor camino que podemos llevar a cabo
para tener esa comunicación y poder crear cosas, digamos que muy estructuradas como lo son las historias de usuario y tener un backlog que nosotros como equipo pues podamos llegar a construir y podamos responder a esas necesidades que tienen nuestros clientes. Esta es como tal lo que les queríamos dar a conocer. No sé si de pronto tienen alguna pregunta que podamos responderles con respecto al tema. Muchas gracias, Paola. Vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas. ¿Tienen habilitado el chat? Por favor, a los asistentes, encuentran la sección de chat en la parte inferior de su pantalla. También los invitamos a que puedan completar la encuesta. También está por el chat la encuesta. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí ya creo que estoy viendo una pregunta. Si quieres te la leo. ¿O sí? Listo, Sí. dice, un especialista en UI UX, ¿qué skill debería tener? Bueno, mira, hay dos partes de los cuales nosotros trabajamos, como se los mostraba ahorita en el proceso. Todo lo que viene enfocado con UX viene enfocado con todo lo que es el proceso como tal de la experiencia, en la cual principalmente lo que nosotros nos debemos basar es en las metodologías de innovación y los soft skills que vayan muy enfocados a esa interacción que tiene con los usuarios. Usualmente digamos que esas metodologías vienen siendo todo lo que tiene que ver con design thinking, creación de user persona, customer journeys, para poder nosotros identificar cómo es el paso a paso que está viviendo un usuario dentro de una experiencia, si ya viene siendo digital o si viene siendo análoga, porque nosotros la vamos a convertir. Y finalmente, cuando hablamos de UI, estamos viendo algo mucho más enfocado a lo que es construcción de pantallas. Hoy en día, como tal, digamos que no solamente nos enfocamos a lo que es construcción de pantallas, sino que nos vamos un poco más allá y es construir esas pantallas con un sistema optimizado. Para construir esas pantallas con ese sistema optimizado es necesario nosotros tener conocimientos de lo que es creación de design system y manejar un atomic design dentro de lo que es el diseño como tal de los componentes. Esos son, digamos que los technical skills que nosotros manejamos como tal como profesionales, pero también es muy importante saber que se tiene que tener mucha empatía con los usuarios y siempre estar muy open mind a los diferentes requerimientos que vienen de los diferentes tipos de industrias con las que trabajamos. Hoy en día podríamos estar trabajando con un banco, pero tal vez vayamos a trabajar con una fintech que no sea tan banco, por lo cual no podemos llegar a confundir de pronto ese tipo, digamos que industrias muy similares, pero que tienen necesidades diferentes a nivel de usuarios. Esas son como las cosas que debemos manejar de skills. Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué es lo que tiene más valor en UX UI? Bueno, realmente, como les estaba comentando ahorita, es llegar a identificar realmente las necesidades que tienen los usuarios. En la primera parte nosotros quisimos tratar el tema de rompiendo paradigmas, porque muchas veces, digamos que como personas llegamos a sesgarnos mucho por el contexto en el que estamos viviendo o tal vez, digamos que por la edad o el siglo o el tipo de vida que nosotros vivimos en el país en el que estamos y finalmente es muy difícil salirse de esa zona de confort para poder trabajar en un proyecto. Son, digamos que soft skills que a la final cuando tú estás trabajando con un proyecto y un cliente ve lo que tú estás haciendo, encuentra esa capacidad que se tiene para poder empatizar con ese usuario con el que se está trabajando y lograr identificar todas las necesidades que tiene y convertirlas a un producto digital. Yo creo que el mayor reto de nosotros siempre es tratar de cerrar todos esos baches que se tienen dentro de una experiencia, digamos que real, persona a persona, pasarla a un producto digital y saber que estamos mejorando esa experiencia, más no que la vayamos a empeorar. Es por eso que nosotros siempre tratamos de hacer pruebas de usabilidad constantes, tratar de estar viendo qué tiene el mercado, porque finalmente de un mes a otro las cosas pueden cambiar mucho. Si una aplicación de un banco saca algo nuevo y es una aplicación de pronto que es muy masiva, pues claramente el usuario va a esperar que en las demás aplicaciones también esté eso. Entonces es por eso que también en temas de agilismo nosotros manejamos releases
en los cuales tratamos de tener, digamos que improvements en todos los sprints que tengamos de las plataformas, sin dejar de lado, pues obviamente las bases esenciales que tenemos que tener para el negocio. ¿Qué herramientas debe manejar un profesional de UX UI? Bueno, en la actualidad, digamos que como principales artefactos en UX, lo que les comentaba ahorita de las metodologías de innovación y estas diferentes herramientas, y en la parte de lo que es UI, usualmente lo que manejamos es Figma como herramienta de diseño, Sketch también se maneja, Adobe XD, InVision y pues algunas otras plataformas que sirven mucho para el tema del prototipado. Pero como tal, la plataforma que más se está utilizando hoy en día por la capacidad de trabajo colaborativo es Figma. ¿Cuáles son las herramientas o programas más usados en el desarrollo UI UX? Estas que les digo. Y hay otras que también nos ayudan para tema de, digamos que de las pruebas de usabilidad, para lograr esos mapas de calor. Una es Maze, es una plataforma, digamos, online que nos permite realizar el montaje de las pantallas y disponerles interacciones para que nosotros podamos ver el usuario por qué parte de la pantalla se movió y con qué componente interactuó. Y también tenemos plataformas como InVision que también son online y nos permiten hacer estos prototipados. Hay algunas otras que ya son mucho más reales, como lo son Proto.io o también Hotjar, que vienen siendo ya, digamos que plataformas que consume como tal el código y a nosotros como diseñadores o hasta el mismo, digamos que unidad de negocio o la unidad de marketing, puede llegar a ver cuáles son las interacciones ya reales que se están teniendo en un ambiente de producción. Entonces, digamos que hay diferentes aplicaciones que podemos utilizar para el tipo de pruebas o los diferentes tipos de prototipos, pero de acuerdo al ambiente en el que estemos y también al nivel al que nosotros queramos llegar a nivel de pruebas. Si de pronto hay algo que no me entendieron, con mucho gusto déjenmelo saber para poder ahondar más en el tema. Muchas gracias, Paola. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestra expositora, Paola Parra, la presentación del día de hoy, y en nombre de nuestro rector, ingeniero Raúl Bao, en nombre de nuestro decano, el doctor Luis Cárdenas Lucero, de nuestro director de escuela, ingeniero Rubén García, del presidente de la comisión organizadora, doctor Carlos Bernal, agradecemos tu ponencia del día de hoy. Estamos viendo el certificado virtual y lo haremos llegar por el mail. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Encora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Les agradecemos muchísimo y aquí estamos para ayudarles. Sí, muchas gracias a todos. Los invitamos a los participantes a seguir acompañándonos en la siguiente exposición, que será a las 5:30. Muchas gracias. Vale, que estén bien, chao. Hasta luego. Gracias.